el Código Procesal tipo para Iberoamérica, ¿no? Y entonces prácticamente en casi todos los países latinoamericanos nosotros utilizamos un código similar. Eso hace, como yo también se los había dicho en clase, que lo mismo que yo estoy enseñando acá, lo mismo que están ustedes aprendiendo acá, pues lo están aprendiendo en todas las facultades de Latinoamérica. Es decir, con esa presentación que hace ese profesor peruano, ¿verdad? Me parece que es peruano, ven ustedes que es lo mismo que yo de alguna manera había tratado de explicarles y decirles. Ojalá también que ustedes se tomen el tiempo, pues, para ver esos videos, porque no deja de ver alguno que dice, ala, qué aburrido, tiene media hora, son 45 minutos, qué aburrido para estarlo viendo, va. Mejor no, que es el problema que a veces tenemos también con los documentos o las lecturas que deben de hacer con los documentos que subimos, que muchas veces muchos de ustedes no quieren leer, ni siquiera ver los videos que se faciliten para que ustedes aprendan más. Y claro, cuando les va mal en clase o les va mal en los exámenes, entonces andan que revisión, que esto, que el otro, que mire, que lo que me están haciendo y, bueno, en fin, a quejarse, ¿no? Porque cuando pierden o les va mal, la culpa es del profesor. Ahora, cuando sacan buena calificación es porque son genios, son brillantes. El profesor no muy es bueno, pero yo estudié. Pero bueno, es lo que toda la vida han alegado y en todos estos años de experiencia, pues ya estamos acostumbrados a ese tipo de criterios o esos tipos de conclusiones. Pero bien, ven ustedes que efectivamente ese video se parece mucho. Incluso la forma de dar clases, como le digo, es similar. De alguna manera, el profesor en cierto momento pues explica su experiencia en un determinado caso en el que precisamente bajo ese principio él argumentó. La argumentación en la que utilizamos los abogados en las audiencias, no importando pues el área de derecho o qué rama del derecho sea. Es decir, si hay audiencia oral, lo que hacemos es precisamente argumentar. Nosotros argumentamos. La oratoria forense es el género. Entonces nosotros específicamente argumentamos, fundamentamos y exponemos la posición que nosotros tenemos del caso eh, en cada audiencia. Entonces ahí estamos argumentando. Entonces vemos que él pone ejemplos de cuando él estaba en alguna sala de juicios, en una audiencia, y él tuvo que alegar ciertos derechos que tenía o alguna institución que no se había tomado en cuenta. Entonces, eso de alguna manera, como les digo yo, que usamos todos los profesores. En algunos momentos, pues tendremos algunos videos de profesores también, pueden ser bolivianos, pueden ser peruanos, incluso puede ser en un momento determinado argentinos, en el que van a ver ustedes que las ideas son similares y la forma de dar la clase también es así, porque nosotros enriquecemos la clase con ejemplos de experiencias en casos que hemos llevado y que efectivamente hemos utilizado estos principios y garantías. Porque como le digo, esto no es simplemente para ilustrar, sino en herramientas que a ustedes, cuando sean abogados y notarios, les va a servir. Recuérdense que esos derechos y garantías que están expuestos ahí son las que ustedes como abogado deben utilizar cuando tengan en sus manos un caso penal que les fue confiado por alguna persona y en el cual ustedes deben precisamente de exigir que a su cliente le sea precisamente eh, eh, protegido, que le sea precisamente cumplido con los procedimientos del Código Procesal y los fundamentos que están en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, puede ser que cuando haya algún artículo, él diga un artículo distinto y todo, pero en sí el principio es el mismo, la explicación es el mismo y esos mismos argumentos son los que ustedes deben utilizar porque estos principios les sirven a usted para argumentar en la audiencia. Como digo, que tiene que defender los derechos fundamentales o constitucionales precisamente de uno de sus clientes. Porque volvemos a insistir, el Código Penal y el Código Procesal Penal son
controles, son medios o garantías que tiene el, el, el sindicato, que tiene el sindicato para poder defenderse. Poder defenderse porque recuérdense que el juez y el fiscal del Ministerio Público representan, obviamente, al Estado. El Ministerio Público porque ejerce la acción penal, porque a él le corresponde ejercer la acción y que obviamente eso es su función. Y nosotros garantizarle al ciudadano de sus derechos fundamentales, de sus derechos constitucionales y hacer que efectivamente se cumplan estos derechos. Eh, Valiendo de esto, ¿verdad? Eh, eh, Valiendo de esto, entonces vamos a pedir, por favor, está la licenciada Londi y otra persona que nos está ayudando para poder en este momento hacer la presentación. Entonces, ruego por favor que pongamos la presentación de PowerPoint para que vayamos explicando en clase. Ya cuando estemos en clase, pues vamos a utilizar o lo vamos a exponer en la forma que lo hicimos la semana pasada en clase. Exposiciones nada más en clase. Por favor, la presentación. Bueno, entonces, esta sí tal vez se ve mejor, ¿verdad? Que la anterior en que estoy aquí y está la presentación. Bueno, entonces aquí en este momento pues ven ustedes que esta es la presentación en PowerPoint que como vuelvo a repetir va a ser eventualmente subida a la página de Facebook para que ustedes puedan tener una copia o acceso a la misma. En primer lugar estamos hablando de las axiomas del garantismo procesal penal. Y ya más adelante en el transcurso vamos a entender bien de qué estamos hablando, porque seguramente es la primera vez que ustedes oyen esta palabra en lo que va de su carrera, que incluso no está más por demás repetirles, ya están ustedes a la mitad de su carrera de derecho. Ya tienen 2 años y medio y el pensum es nada más para 5 años. Pero bien, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, como le digo, en primer lugar, pues definitivamente tenemos que saber qué es un axioma. Así es la expresión que tenemos muchos, porque yo también en una oportunidad la tuve eh, me pasó lo mismo, que es un axioma, exactamente, y eso usualmente se encuentra precisamente en los libros, pues lo que es un axioma, pues. Entonces ahí fue donde primero lo leí, porque en clase nunca me lo dijeron, eso lo estoy utilizando ya acá, porque en libros precisamente se expresan como axiomas. Entonces, de acuerdo a esto y para que no hayan dudas, dice, son verdades incuestionables, universalmente válidas y evidentes, que se utilizan a menudo como principios en la construcción de una teoría como base para una argumentación. Entonces, como le dicen, son verdades incuestionables que tienen mucho fundamento y que en muchas cosas son principios, o sea, también se encuentran los principios del proceso penal. Pero como digo, son verdades incuestionables y que obviamente universalmente válidas porque, ya les digo, en cualquier país de Latinoamérica que utilice, y que la mayoría lo hace, este Código Procesal Penal, los axiomas o esas verdades incuestionables van a ser exactamente las mismas. Ustedes pudieron ver, si vieron la presentación de este profesor peruano, van a ver que las mismas cuestiones estaba él comunicándoles o manifestándoles en la presentación que él estaba haciendo precisamente. Entonces, porque tanto su exposición como la mía
eran bastante similares basados en estos axiomas. Obviamente, cuando habla de una teoría, los abogados que manejamos en derecho penal, manejamos una teoría del caso. Los abogados defensores tenemos una teoría del caso. El Ministerio Público también tiene una teoría al respecto. Ellos también tienen una teoría o una conceptualización de lo que el caso es y qué es lo que se debería resolver. Y obviamente lo utilizamos porque con base a ello es que nosotros vamos a argumentar a favor, en mi caso de como abogado defensor, a favor de la persona o mi defendido. Y obviamente el Ministerio Público va a estar en la otra parte. Eso es lo que eventualmente llegamos a conocer como el contradictorio, en que ambas partes, la defensa y obviamente el sindicado y el Ministerio Público, tiene una posición distinta en el caso. Y ese es el contradictorio, que son dos posiciones de puesto. Porque si yo estuviera de acuerdo con lo que dice el Ministerio Público, entonces no hay contradictorio, no hay juicio. ¿Para qué va a haber un juicio si los dos estamos de acuerdo a que la persona es culpable? En tanto que yo defiendo la inocencia o las justificaciones por la cual pudo haber actuado, en tanto que el Ministerio Público está actuando diciendo que él es culpable. Y sobre esa base es que él va a argumentar, ¿verdad? Y va a construir su teoría desde esa posición. Y en el juicio, pues obviamente, y en las audiencias, pues se va a presentar el contradictorio. Las diferentes posiciones que pueden ser manifestadas por las partes dentro de un proceso. Sigamos adelante, por favor, la otra. ¿Qué es una garantía? Esto es la forma en que nosotros hemos estado expresando las garantías. Realmente el Código Procesal y los códigos penales para nosotros es una garantía que precisamente va a evitar el abuso del Estado, ¿verdad? Porque son límites a ese poder, como ya lo he dicho, y posiblemente a ustedes los tiene aburridos, pero es una cosa que se les tiene que quedar. Es decir, con la repetición van a adquirir ese conocimiento y con estárselos diciendo en forma constante, que efectivamente es una garantía la que nosotros son garantías, porque el Estado sabe que no puede meter a ninguno a la cárcel si no es delito, si no está en el Código Penal, y que no va a poder someter a una persona si no cumple con los requisitos del debido proceso o las condiciones y formalidades que exige precisamente el Código Procesal. Y que obviamente para que haya un juicio tiene que haber ciertas normas que las vamos a ver aquí y obviamente ciertas condiciones, como la condición que habíamos leído en otra parte, que solo cuando existe un delito se puede iniciar un proceso. En cuanto no haya delito, no se puede iniciar. Eso lo habíamos leído en el artículo 6, que son un par de líneas o una sola línea, que explica ahí en el artículo 6 del Código Procesal Penal, que explica, solo después de cometido un hecho punible, se iniciará proceso por él mismo. Si no hay delito, no puede haber proceso. Disculpe. Y ese delito tiene que estar establecido en el Código Penal. Si no está en la ley penal, como ley, no existe ese delito. Bien, entonces, por favor, y vamos a seguir teniendo la participación de algunos de ustedes para efectos de que no se nos vayan a dormir dentro de lo que es el proceso, que no se vayan a dormir durante la clase, porque estas clases así virtuales se presta para todo, de casos de estudiantes que solo prenden, o sea, obviamente están en la clase, pero algunos hasta durmiendo están, ¿verdad? Y otros que obviamente ni en clase olvidan su teléfono y siguen, ¿verdad? Jugando con su teléfono o viendo otras cosas que son para ellos más interesantes que lo que yo pudiera decirles acá. Entonces, ¿qué es una garantía? Por favor, alguien que lea esa diapositiva. Yo, licenciado. Gracias, Kimberly. Garantía es sinónimo de respaldo. Es la protección que se brinda.
Según el autor guatemalteco José Maynor Par Usen, son medios técnicos jurídicos orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando éstas son infringidas, reintegrando el orden jurídico violado. Bueno, entonces orientadas a proteger las disposiciones constitucionales. Es decir, en el momento en que nosotros estamos tratando de proteger, y realmente no es proteger, porque al que vamos a proteger es a la persona que está en el proceso, a la persona sindicada. Lo que se va a proteger es al ciudadano, haciendo valer las disposiciones constitucionales. Nosotros vamos a reafirmar o ratificar la Constitución o los derechos que la Constitución le regula. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso es el trabajo que del Código Procesal Penal, precisamente en esa su primera parte. Los primeros artículos que ustedes ven en el Código Procesal Penal, cuando inicia, ahí explica garantías procesales, que son obviamente disposiciones que de alguna manera es a través del cual se va a respetar los derechos fundamentales o los derechos constitucionales de la persona. O sea, son límites al ejercicio del poder del Estado. En segundo lugar, lo que me interesa a mí, porque claro, leemos garantía, garantía y todos damos por visto, por hecho, de que sabemos que es una garantía. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es una garantía? Ya saben ustedes que el Derecho Penal 3, a mí me gusta que cada palabra que ahí diga o que ahí se indique, ustedes sepan exactamente lo que significa y para qué sirve. Porque si no, ya les había hablado yo de la formación o educación de loros. Solo repiten, mas no saben de lo que están hablando. Entonces, ¿qué es una garantía ustedes? Es más, hagamos una cosa. Bueno, Aéreo Corozo ya había levantado la mano, no lo vamos a dejar ahí con la buena intención. Eric. Licenciado, garantía se puede decir que es como una barrera que evita que un derecho sea vulnerado. Sí, podría considerarse eso coloquialmente, una barrera. Entonces, efectivamente, es una garantía, es asegurar algo, a que esté asegurado algo, una barrera o algo que no pueden pasar, ¿verdad? Efectivamente. Algo que efectivamente está envasado en norma constitucional y que no lo deja hacer. Entonces, ¿alguien más que tiene una idea de qué es garantía? Licenciado, tal vez, o sea, como usted dijo, que asegura, ¿verdad? Entonces, aseguraría como el cumplimiento tal vez de un derecho, de una obligación. Ajá. Sí, asegura que se va a cumplir y se va a observar. Exacto. Pues fíjense que quiero decirles algo. Fíjense que la mayoría de la gente en Guatemala, la mayoría de personas, sin necesidad de estudiar derecho, saben que es una garantía. Claro, cuando se trata de definirlo, decirle, mire, ¿qué es? Tal vez se les dificulta, así como de alguna manera se les dificulta, como que dice, armar el esquemita, armar la definición. Pero fíjese que todos en Guatemala saben que es una garantía. Cualquier persona lo sabe. Lo que pasa es que, como estamos hablando jurídicamente, se ponen así todos ustedes también, así todos así meros problemáticos y cierran precisamente esos espacios del conocimiento que ya tienen. Porque todos ustedes también saben que es una garantía. Y todas las personas en Guatemala sin estudiar derecho saben lo que es, porque es similar a lo que les voy a decir. Cuando una persona, cualquier persona, va a un almacén a comprar un aparato eléctrico, una máquina que esto y toda la cuestión, que van ahí sin muchos estudios, que van al almacén y de las cosas primeras que ellos preguntan es cuánto vale, si lo hacen por plazos, si se pueden sacar con tarjeta, de cuántos son los abonos, a cuánto tiempo plazo. Esos obviamente lo averiguan. Pero hay algo que siempre preguntan y dice, ¿y tiene garantía? Pensemos en este momento, ¿verdad? De garantía desde el punto de vista de un aparato eléctrico o una máquina o lo que sea. Un aparato al que ustedes le preguntan, ustedes hacen lo mismo. Preguntan que si tiene garantía. Desde el punto de vista de esta compra y de todo,
¿qué es una garantía para ustedes? Mírenlo de ese lado. Volviremos a lo jurídico un poquito porque de todas maneras no se va a poder olvidar. El seguro del objeto. Es seguro del objeto. Por ahí va la cosa, Yelena. Y, por ejemplo, si el objeto o lo que compré, en este caso el celular, a la semana se me arruina o al mes, o sea, voy a tener la garantía o voy a estar segura que me lo van a arreglar o me lo van a cambiar. Ahí va también, Kimberly, la idea, precisamente por ahí. Andrea, ¿qué me dice usted? Hola. Sí, pues, perfecto. Glenda. Buenas tardes, Lick. Considero que es un respaldo, pero en sí de la calidad del producto o de lo que estamos adquiriendo, con la certeza de que lo que estamos comprando o estamos adquiriendo nos va a salir bueno, ¿va? Por decirlo así. Esas son las palabras que precisamente de alguna manera iba a utilizar. Exactamente, ustedes quieren asegurarse que el producto que están comprando está garantizado. Están seguros ustedes que les va a funcionar y va a funcionar bien, porque si falla o no tiene una función, porque claro, la garantía en las tiendas de estas tienen un plazo, 3 meses, 6 meses, incluso ahora hay negocios desde hace algunos añitos, no mucho tiempo, pero hay unos años que dicen, y se lo podemos también garantizar por 1 año, pero tiene que pagar más. Entonces ustedes están seguros que el aparato le va a funcionar, porque si se le descompone, pueden acudir a la tienda, mire, se me descompuso. Entonces lo pueden remitir a la distribuidora o a otro lugar o ellos mismos hacen el trámite y entonces están seguros de que ellos lo van a componer. Y si al extremo es que ya no tiene compostura porque tiene un error de fábrica muy grande, les van a dar un nuevo aparato. Pero lo que quiere es el respaldo, la seguridad y la certeza que ese aparatico les va a funcionar y tiene que funcionarles bien porque es nuevo, está garantizado por la marca de respaldo que tiene y todo de que no le va a fallar. Así como dicen las especificaciones e indicaciones del uso, así exactamente le va a funcionar. Si no, le devolvemos su dinero o en todo caso se lo componemos. Y si no tiene compostura, le damos un nuevo, ¿verdad? Pues en el mismo sentido debemos hablar de las garantías procesales. La garantía es que el código procesal les está asegurando a los ciudadanos que si hay una violación o una inobservancia por parte de las autoridades, Ministerio Público o juez, de una norma constitucional, aquí el Código Procesal Penal, de acuerdo a esto, de acuerdo a estas normas que están ahí contenidas, les va a garantizar que ese derecho constitucional se lo va a observar. Y si ya resolvieron contrarias a ellos, esa resolución la van a tener que cambiar porque viola o es contraria a una norma constitucional. Por eso es que cuando dice sinónimo de respaldo, entonces tenemos que la garantía como definición es la seguridad que tiene el ciudadano de que sus derechos fundamentales o constitucionales van a ser observados, van a ser aplicados y no les van a violar esos derechos. Igual que la seguridad y certeza que el aparato les va a funcionar bien. Esa seguridad y certeza es la que va a tener alguien cuando habla de una garantía procesal. O sea, debemos entenderla prácticamente en el mismo sentido que fuera una garantía de un aparato. Porque no puede ser que la Constitución nos esté dando una serie de derechos, porque al final eso es la Constitución, porque también le dice a los, sobre todo en la parte orgánica, cuáles son los funcionarios, cuál es la estructura del Estado, le dice quién es el jefe de cada poder del Estado y le dice, usted lo que puede hacer es esto. En la legalidad administrativa, el funcionario o empleado público solo puede hacer lo que la ley le autoriza. La ley o la Constitución le autorizan a hacer. No puede excederse en esos límites. Si se excede y realiza funciones que no están contempladas en la ley o en la Constitución, él comete delito. Usurpación de funciones. Esa función no le corresponde, no está en ley. Usted, señor, está cometiendo un delito.
Entonces, eso también, la Constitución es un control. Es un control para que no hagan más de lo permitido o autorizado. Eso es la legitimidad administrativa. Como la legitimidad que vimos, dice, usted puede perseguir a cualquier persona y meterla en la cárcel cuando haya cometido delito. Que tiene que ser delito. Si no es delito, usted está también cometiendo un delito también. Y cuidado, no lo vaya a hacer. Hay un abuso de autoridad si usted mete a la cárcel o de alguna manera detiene a alguien que no haya cometido un delito o que la conducta de él no sea delito porque no está en el Código Penal. Eso es lo que tenemos que entender como garantía. Eso es lo que tenemos que claridad. Como le digo, sabemos utilizar lo que es una garantía. Nosotros aquí en la facultad como estudiantes sabemos qué es porque hemos hablado de esa garantía en el almacén. Pero cuando ya lo hablamos jurídico, como que pensamos de que hay un divorcio o hay una fisura, que ya no es lo mismo hablar allá en el almacén que hablarlo aquí en derecho. Normal. Es mientras nosotros estamos aprendiendo. A todos nos pasa lo mismo. Entonces, efectivamente, eso es lo que tenemos que tener. ¿Qué es una garantía? La seguridad, la protección que le da al ciudadano, el límite que le pone al Estado para realizar su función. Hace poco, porque estaba revisando algunas páginas, porque hay páginas muy interesantes, sudamericanas, argentinas y todo lo demás. Por ejemplo, hay una por ahí que si ustedes quieren entrar ahí, dice, soy aprendiz jurídico, así dice. Y ahí tienen cuestiones o anécdotas, chistes y todo lo del tema, ¿no? ¿Verdad? Ahí tienen chistes y anécdotas de estudiantes o de aprendices jurídicos o cuestiones, frases de derecho. Hay otra que se llama, también es interesante, si ustedes pueden ingresar, Aprendiendo Juntos Procesal Penal, Derecho Procesal Penal, creo que se llama Aprendiendo Juntos Procesal Penal, que son páginas sudamericanas que precisamente tienen algunas cositas muy interesantes, como la que ese video que yo encontré y que le subí a la página para que miren que en todos lados hablamos lo mismo, ¿no? Entonces, en este decía, así muy simpáticamente, aparentemente un estudiante de Derecho, y dice, miren, acabo de volver a leer mi Constitución, y al leerla, a la puchica, y al estar ya enterado de lo que es, porque obviamente aparecía que había recibido derecho constitucional, yo sí quisiera vivir en un estado, en un país, así como lo describe la Constitución. Yo sería, pero un sueño para mí, poder vivir en ese lugar. Si son las cosas como ahí se lee en la Constitución. Porque aquí, como estamos viviendo, a la puchica, no es así. Es una cosa totalmente distinta a donde estamos viviendo. Y claro, miren todos los problemas que tenemos nosotros a lo interno, en el que muchas veces decimos, ¿y para qué sirve esa Constitución? ¿Para qué existe la Constitución si estas personas hacen lo que les está dando la gana? Entonces, ahí es donde vimos, ¿verdad?, que el ideal que se encuentra descrito en la Constitución de lo que debería ser el Estado de Guatemala, es totalmente distinto a la realidad. Y a sabiendas que los que están en el poder pueden abusar, es que el Código Procesal nos ofrece, como quien dice, una salida, una posibilidad para ponerlos en su lugar y decirles, no, ustedes no van a violentar el derecho de mi cliente. Ustedes son los que conocen el derecho y conocen la Constitución, conocen el Código Procesal Penal, que pueden levantar la mano y decirles, eso no se puede hacer, porque el Código Procesal Penal les dice cómo reclamarlo y cómo es que precisamente van a evitar un abuso del Estado. Suena a veces como que yo estuviera hablando idealismos, ilusiones y todo. No, pero esa es la función que ustedes tienen. Ustedes conocen la ley, conocen la Constitución, y la persona que está requiriendo sus servicios posiblemente no los conoce, no tiene ese conocimiento, pero entonces ustedes sí, y por lo tanto, eso es precisamente por lo que a ustedes les va a pagar su cliente. Y eso es lo que le tienen que garantizar a ustedes, porque la defensa también es una garantía.
también constitucional, una garantía procesal, el derecho a la defensa. El derecho a la defensa, como vamos a ver en esto. Vayamos a la siguiente, que también es una continuación de esta, que lo que es garantía. Miremos la siguiente, por favor. ¿Alguien que lo lea? Yo, por la cual se afirma que las garantías están concebidas en función de proteger que los derechos fundamentales establecidos en favor de todo ciudadano sean respetados dentro de toda relación procesal. Entonces, ahí es precisamente donde se afirma lo que yo he venido explicando después de que leímos la primera diapositiva. Esto es precisamente la función de la garantía, ¿verdad? Esto es. Entonces ya, cuando leen esto y escucharon lo que yo dije, entonces definitivamente ya les queda un poco más claro de lo que es la garantía y cómo efectivamente el Código Procesal Penal es garantista. Porque así lo denominaba este ciudadano, y no es el único que lo dice. Mucha gente en toda Latinoamérica y en muchas partes del mundo precisamente establece que el derecho procesal penal es una garantía. Es una garantía precisamente, es garantista, porque va a asegurar los derechos ciudadanos, para que no les sea violentados sus derechos fundamentales. Entonces, porque vamos a desarrollar toda esa parte del Código Procesal Penal. Ahí van a ver cómo distintas normas del derecho constitucional, como ya se los había mencionado, ahí están establecidos. Incluso con una sencilla, ¿verdad? Que ustedes han oído o han leído en la Constitución, ¿verdad? No solo una vez, ¿verdad? Artículo 12 del Código Procesal Penal, obligatoriedad, gratuidad y publicidad, que son también garantías entre las cuales nosotros también tenemos que manejar acá. Ese artículo 12 que ustedes tienen allá a la mano, porque obviamente me olvidé decirles que ustedes tienen que tener a la mano su Constitución Política de la República, su Código Procesal y su Código Penal a la mano, porque de alguna manera de repente estamos leyendo esto, ¿verdad? Entonces que lo tengan a la mano. Pero el artículo 12 dice, la función de los tribunales en los procesos es obligatoria, gratuita y pública. Los casos de diligencias o actuaciones reservadas serán señalados expresamente en la ley. Toda regla general tiene sus excepciones, es pública, pero habrán casos en que, por algunas circunstancias reguladas en la ley, pueden ser reservadas. Pero realmente las acciones, los actos administrativos y judiciales en materia penal son públicas. Claro, como les dije, hay excepciones. Toda regla general tiene sus excepciones, pero estos son también garantías o de carácter procesal. Esto es como nosotros vamos a hacer valer en el proceso penal los derechos de la persona. No sé si hay alguna pregunta o algo que se quiera ampliar o algún comentario que quieran hacer, o si es un chisme o también un comentario de algún chisme, también lo aceptamos. ¿Queda claro ustedes? A la hora de que el examen yo pregunte algo como eso, 100 puntos. Totalmente buena. Como les digo, una cosa es recibir el curso de Derecho Constitucional, donde leen el contenido, las partes y todo lo demás. Es más, incluso cuando miremos estas garantías, van a ver a ustedes que las partes que les dijeron, bueno, no sé si ya cambió el profesor o ya lo aprendió, o ya lo dijo, o no sé quién les dio constitucional. Ya saben ustedes, tienen mucho más claridad. Pero se los voy a preguntar, ¿en qué partes o cuántas partes, en qué partes está dividida el derecho constitucional o la Constitución? ¿En cuántas? Por ahí va también la cosa. ¿Alguna otra? Si no mal recuerdo, es práctica la tercera parte. Recuerda que estamos hablando de la Constitución. La Constitución Política de la República tiene
sus partes. A ver, ¿alguien más? No sé, pues si alguien tenía otra que anunciar o solo esa. El preámbulo. A ver, Brian, ¿qué nos está diciendo ahí? Y el preámbulo. Ahí no dijo. El preámbulo que está aparte de esas tres. Uh-huh. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese preámbulo? Ilústrenos, por favor, Brian, no sea egoísta, comparta el conocimiento que usted tiene. ¿Lo leo? Sí, si usted quiere. Bueno, es invocando el nombre de Dios. Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libres y democráticamente, reunidos en la Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar a la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Uh-huh. Conclusión, ¿en qué partes está dividida entonces? Pues en el preámbulo, la parte dogmática, orgánica y la práctica. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que prácticamente ahí lo que habla son de derechos humanos, en la primera parte que es la dogmática. La orgánica está en la estructura del Estado, los órganos que la integran, y la parte otra. ¿Dijo cómo es? La pragmática, ¿qué es? Claro. Exactamente. Bueno, ahí ya tenemos claro cómo tenemos. En la parte dogmática, ¿qué partes incluyen en la parte dogmática? Lick solo me escucha. Sí, le escucho, Raúl Marroquín. ¿Cómo está? Es que también, bueno, no lo hemos visto, pero yo sí lo he leído en algunas oportunidades, que también la parte pragmática o práctica también suelen decirle la parte procesal. Exactamente, como ya es una parte que obviamente tiene un procedimiento para hacer valer esos cabalmente derechos. Es lo que dijo la compañera, ¿verdad? Sí, es la defensa de la Constitución. La defensa de la Constitución, o sea, cuáles son las herramientas con que cuenta la Constitución política para defenderse, para asegurarse, ¿verdad? Que se va a ver. Sí, por ahí va. Entonces, pero le digo, en la parte dogmática está dividido también en algunas partes. ¿Cuál es? Sí, o sea, la parte que en la Constitución ahí se lee, ¿verdad? Como derechos individuales, ¿verdad? Y en el título dice derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, algo que tenemos que tener muy importante, que cuando hablamos de derechos humanos o precisamente tenemos que pensar en que entre los derechos humanos están también, están los derechos constitucionales, también están incluidos los derechos sociales. Y entonces, los derechos sociales a veces pareciera como que los olvidáramos, y los derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos sociales, la Constitución establece un párrafo, que es el capítulo 2, que se explica de derechos sociales. Están los derechos fundamentales, pero también los derechos sociales. Y ahí vemos que está la familia, está la cultura, está también las comunidades indígenas, ¿verdad? Y el tema de la educación. Entonces nosotros no podemos olvidar que cuando hablamos de la dogmática, estamos hablando de los derechos humanos y también de los derechos sociales. Tendemos a olvidar muchas veces el derecho social.
Y dentro de los derechos sociales hay ramas específicas precisamente del derecho. Dentro de los derechos sociales, ¿cuál creen ustedes? ¿Qué ramas del derecho o qué ramas del derecho vamos a encontrar? Derecho civil. Ahí lo que vamos a encontrar es la familia, porque ahí en el capítulo 2 dice familia. Entonces los derechos de familia, la cultura, obviamente que está lo que es el derecho de los pueblos indígenas, está también lo que es obviamente la educación hasta la universidad, ahí está trabajado, ¿verdad? Salud, seguridad y asistencia social, y obviamente también el derecho al trabajo. Entonces, cuando nosotros, exactamente el deporte, entonces cuando nosotros hablamos del derecho social, estamos hablando también del derecho laboral, el derecho laboral, el derecho de la familia, el derecho de familia, lo que es el derecho de los pueblos indígenas, que ustedes incluso ya vieron ese curso de derecho de los pueblos indígenas, es una de las partes contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, eso es lo que nosotros no podemos dejar olvidar, que los derechos sociales y los derechos humanos también son parte de la división de la parte dogmática en que se habla sobre los derechos. Muchos tienden a olvidar porque confunden, ¿verdad? Confunden los derechos sociales, también está el régimen económico y social, ¿va? Porque confunden los derechos sociales con ¿cómo se llama? El socialismo. Muchos confunden precisamente esa definición, ¿verdad? Que lo confunden. Entonces ahí cuando lo confunden es donde precisamente se crea un poco de conflicto, ¿verdad? Porque definitivamente pareciera que no manejara, porque el Estado de Guatemala es un Estado social y democrático. Así es, porque tiene especial interés o especial reconocimiento a los derechos sociales, porque es una parte de la Constitución, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente lo que debemos de tener precisamente muy en cuenta cuando hablamos y estemos hablando del Estado. Es un Estado social y democrático. Eso es lo que no podemos nosotros olvidar precisamente cuando nosotros miremos este tipo de Guatemala. Bueno, en el 140 también está regulado lo del Estado de Guatemala, ¿va? Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos, de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender cuando hablamos del Estado de Guatemala, porque de alguna manera la Constitución también es un sistema de garantías, porque establece los derechos de los ciudadanos y lo que el Estado debe de hacer, porque el Estado, ¿para qué fue? ¿Por qué existe el Estado? Pues es algo que no podemos dejar de nosotros de discutir y poner a analizar en derecho penal. ¿Para qué sirve el Estado? ¿Cuál es la función del Estado? Pues, y también de alguna manera llegar a lo que es realmente el Estado, pues, ¿qué es? Y realmente el Estado es una institución, o es el Estado, ejerce el poder, pero simplemente es el que garantiza o debe de garantizarnos a nosotros el goce y disfruta de todos los derechos que existen. O sea, prácticamente la Constitución viene a limitar el ejercicio del poder. Usted, funcionario, su función es esta, y usted va a realizar una función pública, y la función pública que le corresponde en sus distintos ministerios, en lo que es el Ejecutivo,
porque está al servicio de nosotros. Como ya en alguna oportunidad les dije, el Estado no produce absolutamente nada. El Estado es un mantenido, no produce absolutamente nada. ¿Quién mantiene al Estado? ¿Quién lo mantiene? Claro, a través del pago de nuestros impuestos. Por lo tanto, usted, Estado, está para realizar precisamente y cumplir su función de garantizarme a mí mis derechos. La obligación que tiene y su función es ver que yo esté bien. Usted tiene que organizar los servicios públicos que le corresponden para que yo pueda vivir bien. Para eso pago mis impuestos, para eso lo mantengo, para eso le tengo sueldo. ¿Sí o no? Y además de eso, no se olvide que también nosotros tenemos como ciudadanos el derecho al control. Nosotros podemos ejercer el control ciudadano para preguntarle, decirle y llevarlo a proceso si fuera necesario para decirle cómo es que está usted desarrollando su función, cómo es que usted está gastando el dinero que nosotros le estamos dando para los impuestos, en qué está invirtiendo, cómo lo está gastando, por qué no está cumpliendo con su función. Apúrese, arregle las carreteras, para eso lo tengo ahí. Es pensando así fuertemente en lo que debe significar para nosotros la Constitución, los derechos que están ahí y la obligación que tiene de protegernos a nosotros como ciudadanos. Porque también eso ya lo hemos leído precisamente en Derecho Penal 3, cuando dice cuáles son los deberes del Estado. Es deber del Estado, artículo 2 constitucional, garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Así que a trabajar, pues, desgraciado, no sea huevón. Vamos. Y yo tengo los medios para hacerlo. Tengo el código, las leyes penales para hacer que valgan esos derechos, para hacerlo cumplir a usted, porque yo lo voy a poder acusar de incumplimientos de deberes por abuso de autoridad si no hace lo que usted tiene que hacer para velar por mí. Así funciona. ¿Qué pasó, Estado? Nos están asaltando, nos están robando, nos están matando. ¿Y usted qué tiene que hacer? ¿Cuál es la función del Ministerio de Gobernación? ¿Cuáles son las funciones de las fuerzas de seguridad del Estado? Protegerme a mí. Vamos, trabaje. Solo por eso les pongo un ejemplo. Sigamos a la siguiente. Por favor. Emociona realmente ver lo que funciona realmente en el Código Procesal Penal y la función que debe tener el Estado. Y como le digo, muchas veces de estas explicaciones ustedes pueden ver la forma en que de alguna manera yo en su momento puedo argumentar en una audiencia, porque cosas así similares y en la forma que lo estoy diciendo, lo puedo también hablar en una audiencia. Por favor, la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. ¿Qué es un principio? Por favor, alguien que lo lea. Eric. ¿Qué es un principio? Aquellos criterios que dirigen la estructura y funcionamiento de un procedimiento jurídico. En ese sentido, los principios procesales son las directrices de carácter general que orientan la realización adecuada de los actos dentro del proceso, por lo cual los principios inspiran y orientan al legislador para la elaboración de las normas o de hecho le sirven al juez para integrar el derecho como fuente supletoria, la ausencia de la ley, y operan como criterio orientado del juez o del intérprete. Bueno, una instrucción, ¿verdad? Gracias por haber leído, pero hay algo que les quiero decir a todos en el tema de la lectura. Por favor, cuando lean y hagan valer los signos de puntuación. Para comprender mejor el texto, tenemos que hacer énfasis en los signos de puntuación. Entonces es muy importante que cuando leamos, por ejemplo,
aquellos criterios que dirigen la estructura y funcionamiento de un procedimiento jurídico. En ese sentido, los principios procesales son las directrices de carácter general que orientan la realización adecuada de los actos dentro del proceso. Por lo cual los principios inspiran y orientan al legislador para la elaboración de las normas o derechos. Le sirven al juez para integrar el derecho como fuente supletoria en ausencia de la ley y operan como criterio orientador del juez o del intérprete. Entonces, haciendo esas veces para que nosotros vayamos comprendiendo, ¿verdad? Hay cosas que nosotros tenemos que cambiar como abogados y tener otros valores. Que aprovecho para darlos en este momento, aunque vamos a terminar la clase. Recuerden algo, como abogados no vemos, nosotros observamos. Yo observo a mi cliente, yo observo las cosas, pero no simplemente las miro. Yo no oigo a mi cliente, yo no oigo al juez, yo lo escucho, que es muy diferente escuchar que oír. Cuando decimos oír, como nos decían en la casa, a vos por un oído te entra y otro te sale. Entonces, cuando uno se escucha, entonces uno está aprendiendo. Uno debe de observar, no simplemente ver. Uno observa, analiza la realidad, analiza las circunstancias en que se está desarrollando. Y cuando uno observa al cliente o está precisamente observando y lo escucha, usted al mismo tiempo está repasando las leyes aplicables a lo que él está manifestando para ir construyendo desde ya una posible respuesta o estar ubicando dentro de qué normas se halla o se encuentra lo que él le está manifestando. Entonces, automáticamente nosotros estamos haciendo esto. Nosotros comprendemos, nosotros no solo leemos, comprendemos realmente en esto. Entonces, es muy importante ese tipo de cosas, porque el leer bien, el que lee, sabe escribir. Y saber escribir es saber usar puntos y comas, puntos, como quien dice, punto y seguido y punto final. Entonces uno tiene que leer así pausadamente para ir haciendo la comprensión de lo que está leyendo, para tener una lectura comprensiva. Eso es lo que también deben de cambiar en cuanto a su actitud. Entonces, aquí tenemos que los principios que nosotros estamos hablando es que inspiran y orientan al legislador para la elaboración de las normas o derechos, le sirven al juez para integrar el derecho como fuente supletoria en ausencia de la ley y operan como criterio orientador del juez o del intérprete. O sea, el procedimiento jurídico se basa en ciertos principios, en ciertas bases que son muy importantes y deben de observarse en todo el proceso, no solo para crear la norma, sino para crear o interpretar la norma, para aplicarla, ¿verdad? El juez tiene que realmente saber los principios. En primer lugar, el principio de que la ley penal siempre favorece al reo, favorece al ciudadano. O sea, él cuando resuelva o cuando precisamente aplica una resolución, no puede dejar de olvidar este principio. En caso de duda y todo lo que favorezca al reo. Eso siempre lo tiene que tener bastante presente. Entonces, como les digo, se va a tener que cortar porque voy a tener 15 minutos que me perdí con ustedes por no haber visto bien el horario. Y entonces, algo muy importante, solo para terminar, unos minutitos ahí. Fíjense esta parte que es muy importante, donde dice que los principios le sirven al juez para integrar el derecho como fuente supletoria en ausencia de la ley y operan como criterio orientador del juez o del intérprete. Entonces, tenemos dos cosas muy distintas. Una es integrar el derecho o utilizar una ley supletoria, que son dos cosas muy, muy distintas. Y todo por un principio que debe de tener los jueces o magistrados. Dice, el juez
debe de resolver. El juez no puede dejar de resolver. El juez siempre tiene que resolver. No puede llegar a decir en una resolución, mire, y como en el Código Procesal no existe norma aplicable en este caso, entonces yo no puedo resolver. No, el juez nunca puede dejar de resolver. Y las herramientas que le producen también los principios o el derecho penal, el derecho es integrar el derecho como fuente supletoria o como fuente supletoria otra ley, que son dos cosas distintas. Cuando estamos hablando de integrar el derecho, es porque no existe ninguna norma ni nada que lo refiera a otra ley. El juez entonces tendrá que revisar, analizar, eso también está en la ley de organismo judicial, interpretar ver otras normas para integrar el derecho o hacerlo o fundamentarse para poder resolver. Ahora, cuando se habla de ley supletoria, es que por la misma ley lo refiere a qué código ir, en qué ley puede ver. Es decir, para resolver podrá hacer acopio o podrá utilizar el Código Civil. Hay cosas que no están revueltas, no están definidas en el Código Penal o en el Código Procesal Penal, pero obviamente él tendrá que integrar ese conocimiento utilizando el Código Civil a veces el derecho al trabajo, él va integrando la norma. Pero si la ley misma le diga, mire, en caso de tal cosa y para resolver esto, básese en cosas, se tiene que fundamentar precisamente en tal ley. O sea, la misma ley lo refiere. Entonces, ahí estamos hablando de una ley supletoria. Entonces, supletoria porque supletoriamente la misma ley le está diciendo en dónde puede él fundamentarse para resolver una determinada circunstancia o determinada situación. Por ejemplo, miremos el artículo 278, que se refiere a embargo de otras medidas de coerción. El 278 del Código Procesal Penal. Por favor, vayan ustedes a buscar su Código Procesal Penal. Hay que leerlo. Si quiere lo lee usted o lo leo yo. Bueno, leamos. Vaya, perfecto. El embargo de bienes y las demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación, sus incidentes, diligencias, ejecución y tercerías se regirán por el Código Procesal Civil y Mercantil. En los delitos promovidos por la Administración Tributaria, se aplicará lo prescrito en el artículo 170 del Código Tributario. En estos casos será competente el juez de primera instancia o el tribunal que conoce de ellos. Solo serán recurribles cuando lo admita la mencionada ley y con el efecto que ella prevé. Bueno, perfecto. Claro, el título también dice remisión, ¿verdad? Que de alguna manera indica que lo va a remitir a otra ley. Entonces, ahí le está dando facultades o competencia también al juez de lo penal en materia civil. Está también diciéndole, usted también ejerza esa competencia, puede resolver cuestiones de carácter civil y usted para resolver estos conflictos, por favor, vaya al Código Procesal Civil y en eso se tiene que fundar. Y todavía en la parte final le dice, ¿verdad? Si las partes no están de acuerdo y quieren impugnar, tienen que utilizar los medios de impugnación que regula el Código Procesal Civil. Si en el Código Procesal Civil no existe medios de impugnación, ahí no lo puede hacer, porque nos estamos fundamentando en el Código Procesal Civil. Lo estamos remitiendo. Esta es la ley supletoria y de lo cual, señor juez penal, a usted lo hago competente para que resuelva. Usted no puede dejar de resolver. Y de alguna manera, si son cuestiones de impuestos o tributos, son temas de defraudación tributaria y todo, y hay cuestiones que tienen que ventilarse, lo remite al Código Tributario.
Si no existieran esas normas y por la obligación que tiene el juez de resolver, entonces ahí le dan la facultad para integrar el derecho, no la norma, el derecho. Hace una integración del derecho, revisa el Código Civil, regresará a esta ley, el procedimiento administrativo y todo para poder solucionar. Pero el juez, por principio, no puede dejar de resolver. Eso es un principio. Los jueces no pueden dejar de resolver alegando inexistencia de la ley. Está en el organismo judicial también, en la ley del organismo judicial. Y para el efecto, será a través de una ley supletoria o la integración de la norma. Pero no me puede dejar de resolver. Eso es lo que también quería ver, que viéramos en esto. Vamos a dejarla ahí, ya me pasé unos 5 minutos, disculpen. Espero pues que les haya ayudado esta clase y que me hayan comprendido a mí en la explicación. Muchísimas gracias, pasen buena tarde. Nos estaremos viendo el día jueves para continuar con esta presentación que estamos haciendo. Espero que se hayan divertido, que les haya gustado. Pasen buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Pasen buena tarde, cuídense. Chao, chao, bye, Dios. Feliz tarde, licenciado. Bye, bye, Dios. Gracias, Eric. Adiós, Lick.